Ok, bueno, buenos días hermanos, somos muy pocos el día de hoy, entonces vamos a continuar con la serie de Primera de Corintios. La semana pasada no continuamos porque había el servicio de misiones y nuestro hermano Víctor fue la persona quien predicó en ese día los tres servicios, el dominical, el servicio de la mañana y el servicio de la tarde. Pero ahora vamos así continuando con la serie de Primera de Corintios. Comenzamos la semana pasada el capítulo 3, vimos la primera sección, la cual embarca el versículo 1 al versículo 4. Y lo que vimos en esa sección es que es la manera que los hermanos de la iglesia de Corintio estaban haciendo, por qué estaban haciendo una división entre las iglesias, por qué se estaban peleando entre uno y ellos. ¿Okay? Y la razón fue porque muchos de ellos no querían más bien discernir su vida espiritualmente. Ellos, aunque Pablo fue la persona que fue a la iglesia y comenzó la obra en la ciudad de Corinto, y les decía que él les daba leche. Fue algo que vimos que él, en la manera que él predicaba de una manera muy sencilla para que ellos, o muy general más bien, para que ellos pudieran entender lo que era el mensaje de la cruz. Y pasando tiempo, pues obviamente se dice que pasó como 5 años desde que se fue. Y pues supuestamente ya deben estar comiendo alimentos más sólidos, más enseñanzas más profundas. De hecho, Apolos enseñó enseñanzas más profundas. Pero obviamente los hermanos de la iglesia de Corinto no estaban listos para digerir ese alimento sólido, porque aún estaban actuando como cristianos bebés, porque no querían discernir sus vidas espiritualmente. Aún querían hacer las cosas carnales, o sea, ellos querían satisfacer su carne. Y eso impedía que ellos crecieran o maduraran en la vida cristiana. Entonces, básicamente, eso fue lo que Pablo trató de decirles. Ahora, y también en los versículos del versículo 4, pues fue la razón por la cual ellos, pues, como no querían estudiar, no querían discernir las cosas espirituales, pues obviamente usaban las enseñanzas de Pedro, Pablo y Apolos como una manera de justificarse de que están creciendo espiritualmente. En otras palabras, ellos dependieron más en las enseñanzas de los predicadores que depender de Dios mismo. Y es lo que vimos que muchas personas, muchos cristianos hoy en día es lo que hacen. No deciden las cosas espiritualmente, no examinan la palabra de Dios, no examinan las palabras que dice el predicador. No quieren discernir, entonces se bastan su crecimiento espiritual en las palabras del hombre. ¿Okay? Y es algo que muchos creyentes no deberían de estar haciendo, porque tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros y el Espíritu Santo que nos enseña y nos ayuda a entender su palabra. Tenemos el maestro principal. Entonces no debemos de depender en las palabras de los hombres, lo que ellos enseñan, porque somos hombres. Aún soy hombre, aún estoy viviendo en ese cuerpo corruptible, por lo tanto, pues puedo equivocarme en las enseñanzas. Entonces vimos también que es la responsabilidad de la iglesia de examinar a los predicadores para ver si están predicando la verdad o no. Por lo tanto, pues ¿cómo podemos hacerlo? Pues estudiar, discernir las cosas espiritualmente. Así vamos a ver si lo que dice el predicador realmente es verdad o no. Obviamente los hermanos de la iglesia de Corinto no hacían esto, aún estaban actuando bebés. Por lo tanto, Pablo le estaba diciendo, aunque ya ha pasado tiempo, ya deberían de ser cristianos maduros, pero no puedo. Aún no estoy leche. Y fue algo que vimos que también, que el libro de 1 Corintios no toca temas muy profundas en doctrinas, sino más bien es una vida más práctica, pero es muy básico. Si realmente leen el libro, espero que sí están leyendo el libro de 1 Corintios, si realmente lo lean, es básico, muy básico, no como otros libros de la Biblia que Pablo toca temas muy profundos. El libro de 1 Corintios es muy básico. Entonces, y es porque no podía enseñarles más profundo a los hermanos de la iglesia de Corinto, porque aún estaban carnales, aún eran bebés, eran cristianos inmaduros. Entonces, básicamente, eso es lo que estuvimos viendo, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Fue la razón por la cual los hermanos de Corinto aún eran maduros, porque no quisieron dejar su carnalidad. Aún estaban haciendo sus deseos.
y eso se impedía que ellos crecieran espiritualmente. Ahora, lo que vamos a estar viendo en esta mañana es que Pablo dice a los hermanos que los predicadores solamente son instrumentos que Dios usa para hacer su voluntad. Dios ha dado conocimiento a Pablo, a Pedro y a Apolos para poder enseñar a los hermanos de la iglesia cosas profundas. Pero el crecimiento no dependía de ellos. Sí, claro, el crecimiento no depende realmente de los predicadores. No, nosotros solamente predicamos la palabra de Dios. El que es encargado del crecimiento espiritual de los hermanos de la iglesia es Dios mismo. Es lo que Pablo nos quiere enseñar aquí. Porque es Dios quien revela las enseñanzas, no los predicadores. Si nosotros llegamos a discernir las cosas que los predicadores enseñan, entonces Dios nos hace crecer espiritualmente. Y eso es lo que vamos a estar viendo en estos siguientes versículos, versículos del 5 al 8. Entonces, en esta siguiente sección es lo que vamos a estar viendo, que los predicadores solamente son instrumentos de Dios. Entonces, antes de comenzar, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por esta mañana. Damos gracias por el mensaje que nos tienes para nosotros. Te pido, Dios, que nos puedas llenarnos del Espíritu Santo para poder entender la enseñanza que nos quieres enseñar. También poder aplicarlo en nuestras vidas. Te pido todo esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, entonces 1 Corintios capítulo 3, versículo 5 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Dice, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Okay. Pues otra vez, déjame leer el versículo 4. Dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos. ¿No sois carnales? Entonces, recuerden, entonces básicamente los hermanos corintios pues se estaban dividiendo porque dicen, no, Pablo enseña mejor. La manera que él enseña, así tiene que ser. Otros decían, no, Apolos, porque mira qué profundidad, él enseña la palabra de Dios. Él enseña más profundo. La manera que él enseña tiene que ser la manera, verdad, de cómo se debe de vivir la vida cristiana. Entonces, ese fue el pleito que estaban haciendo. Y obviamente se estaban comenzando a tener un poco más odio en uno del otro. Pero dice Pablo en el 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Qué son? ¿Quién somos nosotros? Y sigue diciendo, somos servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió en el Señor. Básicamente Pablo diciendo, nosotros no somos nada. Solamente somos servidores de Dios. Entonces lo que Pablo quiso hacer entender en ese versículo es que todos los apóstoles son instrumentos que Dios usa para llevar el mismo mensaje de Cristo a todos. Entonces ese fue el trabajo de los apóstoles. Eso fue el trabajo para que ellos fueran y enseñaban el Evangelio. Recuerda, comenzó en Jerusalén. Y los apóstoles se quedaron en Jerusalén y comenzaron a predicar. Pues obviamente después pasó la persecución y pues tuvieron que expandir. Se expandieron y comenzaron a llevar el Evangelio a otras naciones y a otras ciudades. Entonces ese fue el trabajo que Dios les dio a los apóstoles de llevar el Evangelio. Entonces eso fue el propósito, es lo que quiso hacer Pablo entender. Nosotros somos instrumentos solamente para llevar el mensaje que Cristo nos ha mandado. Entonces estos predicadores o maestros son las personas que Dios ha escogido para enseñar el Evangelio a las iglesias. Y es el mismo día de hoy. Los predicadores o los maestros solamente somos instrumentos de Dios para enseñarles las cosas espirituales, para mostrarles lo que Dios quiere decir. Pero solamente somos instrumentos. Eso se me hace muy interesante la manera que Pablo nos da a entender que Dios manda a predicadores a ciertas iglesias. Porque Dios sabe qué tipo de predicadores necesita la iglesia. Y eso, cuando yo estaba estudiando esto, se me hizo muy interesante tener ese pensamiento. El profundo de la comunicación que Dios tiene para su gente. Nosotros sabemos que Dios es un Dios personal. Entonces Él conoce mi corazón muy, muy bien. Él sabe cómo soy. Él sabe mis defectos. Él sabe lo que soy capaz de hacer. El potencial que yo tengo. Dios sabe cada uno de esos detalles de mí. Igual que Dios sabe todos los detalles de usted. Él nos conoce muy bien. Nos conoce muy personal. Pero también conoce la iglesia local.
Él conoce la iglesia local muy bien. Sabe cómo la iglesia local se maneja, cómo le puede ayudar para que siga creciendo espiritualmente. Él conoce la iglesia muy bien y sabe qué tipo de predicadores necesita la iglesia para seguir creciendo y edificando. Entonces eso se me hace muy interesante y eso se hace maravilloso como que Dios trabaja así con nosotros. Él pone circunstancias en nuestras vidas para crecer y pone predicadores en la iglesia para crecer. Ahora, el problema es que, pues obviamente muchas veces las personas, por seguir siendo carnales, no les cae bien el predicador. O llega un nuevo predicador y dice, no me gusta cómo él predica, estaba mejor como predicaba el pastor anterior. Y comienzan pleitos en la iglesia. Ese es el problema. Tenemos que reconocer que muchas de las veces Dios manda a nuevos predicadores o nuevos pastores para el crecimiento de la iglesia. Un ejemplo de eso es Pablo y Apolos. ¿Okay? Porque recuerdan, Pablo fue la persona quien comenzó la obra en la ciudad de Corinto. Él fue el que comenzó. ¿Cuál fue su trabajo? De presentar el evangelio. Y estaba ahí algún tiempo enseñándoles a los hermanos de la iglesia de Corinto lo básico, lo general, porque eran bebés, no podían comer cosas sólidas todavía. Entonces Pablo les enseñaba lo básico. Y les enseñaba. Y ya era tiempo que ellos tuvo que ir a otro lugar y hacer el mismo trabajo en otra ciudad. Porque ese fue el ministerio de Pablo. Simplemente llevar el evangelio a esas ciudades. Pero Dios no solamente dejó la iglesia así tal cual, sino que Él mandó después a otro pastor, a otro predicador, que enseñaba cosas más profundas, la cual fue Apolos. Apolos fue un tipo de predicador que él le gustaba escudriñar la palabra de Dios y enseñar cosas profundas. Entonces Dios mandó a Apolos a la iglesia de Corinto porque básicamente Dios estaba diciendo, ahora es tiempo que ustedes crezcan espiritualmente. Entonces yo los voy a mandar a esta persona para que les predique, para que puedan seguir creciendo espiritualmente. Eso fue el plan de Dios para la iglesia de Corinto. Pero obviamente la iglesia no quiso hacerlo. La iglesia de Corinto pues solamente querían seguir con su vida carnal, que no pudieron crecer. Entonces eso se hace muy interesante que Dios hace eso para las iglesias. Muchas veces, lo vamos a ver más adelante, pero muchas veces Dios manda a predicadores para que la iglesia pueda seguir creciendo. Y cuando Dios quita pastores de esa iglesia, no es porque falló el pastor o fallaron los hermanos, no. Es porque ya es tiempo de crecer. Y Dios manda a alguien más con otro tipo de enseñanza para que la iglesia pueda crecer más y ser edificados. Pero muchas iglesias les cuesta reconocer eso, les cuesta entender eso, porque tienen un amor tan grande para la persona. Ahora, como digo, eso vamos a seguir más adelante, pero otro ejemplo que quise dar fue Timoteo. Pablo mandó a Timoteo a la iglesia de Éfeso. La razón por qué mandó a Timoteo a la iglesia de Éfeso fue porque había falsos maestros llegando a la iglesia confundiendo a todos sobre las enseñanzas que Pablo les había dado. Timoteo era la persona indicada para esa iglesia de Éfeso para corregir este problema. Lo vamos a ver, vamos a ir a 1 Timoteo. Si llego ahí. 1 Timoteo capítulo 1. Versículos 3 y 4. 1 Timoteo 1, 3 y 4 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargó ahora. Entonces, por eso fue que Pablo mandó a Timoteo a la iglesia de Éfeso para que pudiera corregir estas enseñanzas falsas que estaban dando esos falsos maestros. Pero Dios escogió a Timoteo porque era la persona indicada para esa iglesia. Timoteo tuvo ese don espiritual de poder exhortar y enseñar a los hermanos. Y Pablo vio la potencial de Timoteo, aunque Timoteo era joven. Pero Pablo vio ese potencial a Timoteo y Dios le dio ese don espiritual de que podía exhortar y corregir y enseñar. Vamos a ver, el 1 Timoteo capítulo 3, versículos 2 y 13 dice, ninguno tenga poco tu juventud,
sino sea ejemplo a los de creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Eso fue el don espiritual que tuvo Timoteo. Y Dios vio este don, o Dios le dio este don a Timoteo para que fuese y sea pastor de la iglesia de Éfeso. Entonces realmente Dios manda a predicadores a ciertos lugares porque Él sabe quiénes mandar, a qué obra para poder enseñar a la gente de tal lugar. Por eso Pablo dice, por medio de los cuales habéis creído. Pablo aquí nos recuerda que Dios fue la persona quien mandaba a esos maestros a las iglesias porque ellos fueron las personas capaces de enseñarlos. Ahora, el versículo continúa diciendo, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Esta parte del versículo 5 es interesante porque nos da a entender que Dios sabe a quién mandar a las iglesias locales. Dios conoce muy bien a cada iglesia local que hay en el mundo. Por lo tanto, como Él conoce a las iglesias, Él sabe qué tipo de predicador o maestro o pastor que necesitan para poder enseñarlos o más bien para poder edificarlos. Y no solamente eso, sino que también Dios sabe cuándo es el tiempo para quitar a esos ciertos pastores o predicadores o maestros y poner nuevos para que la iglesia siga creciendo espiritualmente. Dios nos conoce muy bien. Yo estoy seguro, eso se ve mucho más, no se ve mucho con pastores, se ve más con misioneros. Recuerden, Pablo fue un misionero. Su trabajo era de ir a lugares a levantar iglesias. Eso fue su trabajo. Él iba a una ciudad, presentaba el evangelio, cuando ya era tiempo se iban y había alguien encargado de esa iglesia. Hoy en día es lo mismo. Hay misioneros que vienen, comienzan una obra, enseñan lo básico o lo general y se van y dejan a alguien encargado. Entonces así está trabajando y esto es para edificación de la iglesia. Como había mencionado, el problema es que muchas veces aunque se puede ver algo muy positivo, pero llega a ser un problema entre las iglesias locales. Es que la iglesia llega a tener tanto amor para el misionero, que cuando llega alguien más a ser encargado de esa iglesia, pues obviamente muestran un poco de, no sé cómo describirlo realmente, no sé si decir odio, envidia o no sé cómo decirlo, pero extrañan al misionero. Y como a cierto punto tienen un poco de orgullo de las enseñanzas que él enseñó, que no dejan crecer espiritualmente por las nuevas enseñanzas que tiene el nuevo pastor o el nuevo predicador. Entonces comienza a tener un poco de odio y se van de la iglesia. Y por eso muchas veces las iglesias llegan a cerrarse en vez de crecer. Porque los hermanos no pueden reconocer de que ya es tiempo de seguir creciendo. No nos podemos quedar en un solo lugar. No nos podemos quedar en una sola experiencia en nuestras vidas cristianas. Y eso es lo interesante, y es lo que Dios nos está tratando de hacer entender en este pasaje de este libro. No nos podemos quedar en una sola experiencia. La vida cristiana no es así. No nos podemos quedar en nuestra zona de confort. Tenemos que seguir creciendo. Y eso es para toda la vida. No es algo que en 5 años chavo ya va a ser maduro, completo y hasta ahí. No. Mi crecimiento espiritual es de toda mi vida. Hasta que yo me muera o hasta que Dios venga para su iglesia. El crecimiento espiritual siempre tiene que ser creciendo. Y un maestro o un pastor tiene su límite para estar enseñando en esa iglesia local. Llega un punto donde la iglesia llega a una zona de confort. Pero Dios dice, no pueden quedarse así. Tienen que seguir creciendo. Y por eso es cuando manda al pastor a otro lugar, al misionero en este caso, a otro lugar para comenzar otra obra que ese lugar necesita. Y deja encargado a alguien para que pueda seguir edificando la iglesia local. Entonces eso se me hace muy interesante, esa parte, porque ahora me entiendo esto, lo que les quiero explicar, pero me cuesta ponerlos en palabras. Entonces espero que sí los pueda poner las palabras para poder explicarlo. Entonces en la Biblia nos dice, especialmente en Apocalipsis 1:13, que Dios es Cristo mismo que anda caminando entre los candeleros. Él va caminando y viendo las velas para ver si no están echando humo.
Obviamente las velas está simbolizando a los cristianos. ¿Va? Y el fuego que da es la luz que reflejamos de Dios. Nosotros reflejamos la luz de Dios. No somos la luz, porque Dios es la luz. Eso nos explica en 1 de Juan. Nos da una buena sección en 1 de Juan que Dios es luz. Nosotros simplemente reflejamos esa luz. Entonces, como nosotros somos las velas, reflejamos esa luz, pues si nos llegamos a quedar en las mismas experiencias de la vida cristiana o nos quedamos en esa zona de confort, lo que pasa es, en vez de mostrar luz, disminuye la luz o la flama y se disminuye mucho, comienza a... ¿Cómo? Flama, perdón. Siempre. La flama, y se disminuye la flama, entonces lo que pasa es llega a echar humo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Cristo? Pues tiene que cortar la vela para que pueda seguir alumbrando más la flama. Entonces, esa es nuestra vida cristiana. No nos podemos quedar en una zona de confort. Tenemos que seguir creciendo. Por eso Dios nos manda circunstancias en nuestras vidas, nos manda pruebas a nuestras vidas para que podamos seguir creciendo espiritualmente. No nos podemos quedar solamente con una experiencia y así quedamos para el resto de nuestra vida cristiana. No, así no trabaja nuestra vida cristiana. Por eso, si vamos a 1 de Pedro, si vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces la razón por la cual Dios nos manda pruebas en nuestras vidas es para que podamos seguir alumbrando, para que no nos quedamos mostrando humo solamente. Por eso Dios nos manda circunstancias diferentes en nuestras vidas. Otra vez, vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice, 12 dice, amados, no os sorprendáis el fuego de prueba que os he sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Entonces Dios nos manda pruebas o circunstancias en nuestras vidas para poder seguir creciendo. Entonces, en este caso, Dios manda a una circunstancia nueva para la iglesia local, un nuevo pastor. No porque la iglesia falló o porque el pastor falló, simplemente ya era tiempo de seguir más adelante, para seguir creciendo espiritualmente. Y es necesario que sea otro pastor nuevo. Esto fue algo que yo pude ver en la iglesia de mi padre, ahí en Ensenada, Baja California. Mi papá ha estado en Ensenada por 15 años. Y desde que llegó a Ensenada, estuvo pastoreando una iglesia. La iglesia se llama Familia de Dios. Entonces, esa iglesia, mi papá pastoreó por 15 años. Y funcionaba bien. Había hermanos que llegaban y querían aprender más y más y más, pero llegó a un punto donde ya no llegaba gente nueva. Los hermanos se quedaban muy cómodos en donde estaban. Ya no les estaban echando ganas en el ministerio. Mi papá quería seguir. Mi papá quería seguir dando clases. Mi papá tenía que seguir haciendo proyectos nuevos con la iglesia. Pero la iglesia estaba apagada. No querían. Y eso desanimó a mi papá igual. Mi papá llegó a un punto donde mi papá dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer nada. Eso apagó. Pero después llegó la situación de que mi papá pudo obtener papeles para regresarse a los Estados Unidos. Y pues mi papá decidió regresarse a los Estados Unidos. Obviamente la iglesia estaba un poco, ¿cómo se dice? Devastado. Estaban tristes.
Algunos hermanos pensaban que mi papá los abandonó. Y pasa, muchas veces pasa. Muchas personas se sienten así, que el pastor los ha abandonado. O sea, prefiere irse a Estados Unidos que estar aquí con nosotros. Pero pasando el tiempo, mi papá dejó encargado a un hermano de esa iglesia. Y mi papá, como estaba desanimado, mi papá no quiso pastorear. Pero se hace muy chistoso porque cuando a llegar a Estados Unidos, luego a llegar, se le ofreció un pastorado. Y a veces mi papá no quiso tomarlo. Pero recordó de que como Dios le quitó su vida confort en los Estados Unidos antes y lo mandó a Ensenada, digo, ¿sabes qué? No voy a desobedecer esta vez, mejor le hago caso a Dios. Y tomó el pastorado. Y ya mi papá está animado otra vez. Ya está trabajando con la iglesia. Y la iglesia de ahí en Estados Unidos está mucho feliz con mi papá, siendo el nuevo pastor para ellos. Y están trabajando muchos. Y siguen trabajando. Cada vez que hablo con mis papás me están diciendo que están haciendo en la iglesia. Y se ve que están trabajando. Ahora, regresando a la iglesia de Ensenada, cuando mi papá puso encargado a un hermano, el hermano comenzó a trabajar. Él tenía miedo de comenzar la obra. Él no sentía la capacidad de ser pastor. Él no sentía la capacidad de estar encargado de la iglesia. Tenía miedo de hacerlo. Pero Dios mandó las circunstancias para que pudiera poner a ese hermano a trabajar, para que él pudiera crecer. Y comenzó a trabajar con los hermanos. Ahora, cuando yo les hablo a mi papá, le pregunto cómo está la iglesia de Ensenada, porque ellos van seguido a la iglesia para ver cómo están haciendo. Entonces ellos van y les pregunto, ¿cómo está la iglesia de Ensenada? Me dicen, están bien, están trabajando. Hay hermanos que se quedaron quietos, pero ahora le están echando muchas ganas en el ministerio. Y las personas que, es muy impresionante porque las personas que me comentan mis padres que son las personas que están trabajando mucho, yo no pensaba que iban a ser esos tipos de personas. Pero no. Esas personas llegaron a ser los que más trabajan en el ministerio. Y todo tomó que mi papá se fuera de la iglesia. Muchas veces eso pasa en las iglesias locales. Se quedan en una zona de confort que ya no pueden crecer. Ya están limitados. Dios tiene que mandar una circunstancia a esa iglesia para que puedan seguir creciendo. Y es cuando quita el pastor y pone a alguien nuevo. Y al principio le va a costar mucho entender la razón por la cual. Pero si los hermanos siguen siendo fiel a Dios, no dependiendo de las enseñanzas humanas, como hizo la iglesia de Corinto, van a poder seguir creciendo espiritualmente. Por eso dice en 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo nos quiere decir en este versículo 6 y 7, al versículo 6 es: Apolos y Pablo solamente son los instrumentos de la iglesia. Ellos no tienen nada que ver con el crecimiento espiritual. Igual como un sembrador. Una persona que solamente planta la semilla, lo riega y lo cuida. Pero el crecimiento no depende de él, sino que depende de la tierra. Igual con Dios. El predicador, el maestro, el pastor, Dios es la persona que hace crecer su vida espiritualmente. Nosotros, los predicadores, pastores, solamente somos encargados de enseñar la palabra de Dios. Pero el crecimiento lo da Dios. ¿Cómo pasa esto? Cuando la persona dedica su vida para hacer la voluntad de Dios. No del predicador. Porque fácilmente yo les puedo decir que si hacen eso como dice la Biblia, ustedes van a crecer. Pero ustedes tienen que discernir su vida espiritual. Ustedes tienen que examinar la palabra de Dios. Examinar su vida espiritual. Probar las cosas que la Biblia nos enseña. Si dice la Biblia que tenemos que amar a unos a otros, pues
hay que amar unos a otros. Y vamos a seguir creciendo espiritualmente. Pero no es porque el predicador lo dijo, sino porque Dios lo está poniendo en su corazón. Entonces, los predicadores y pastores solamente son el instrumento. Pero el que está encargado del crecimiento espiritual es Dios. Y eso es lo que Pablo quiso entender con el versículo 6. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El versículo 7 dice, así que ni el que planta es algo, ni que riega, sino Dios que da el crecimiento. El versículo 8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Una misma cosa. Todas las personas, todos los creyentes tienen un propósito en la vida cristiana. Tienen un ministerio que Dios les ha dado. Y tenemos que ejercer ese ministerio que Dios nos ha dado. Cada uno. No nos podemos quedar solamente sentados en las bancas y quedarnos en la zona de confort. No, porque así no vamos a poder crecer. Tenemos que trabajar con el ministerio que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es mi ministerio? Pues tenemos que tener en comunión con Dios. Tenemos que estudiar su palabra. Tenemos que estar en oración. Y Dios nos va a dar la respuesta. Dios nos va a dar la respuesta de qué es lo que Dios quiere que yo haga para Él. Y todos estamos trabajando en un solo cuerpo. Por eso dice el versículo, el que planta y el que riega son una misma cosa. Los maestros, los pastores, trabajan con el mismo meta. De hacer la voluntad de Dios y darle gloria a Dios. Es lo que el pastor hace, nuestro hermano Víctor, yo, hermano Jorge, es lo que hacemos. Solamente estamos haciendo la voluntad de Dios. Que nuestras personalidades son diferentes, claro que sí. Por eso enseñamos diferentes. Pero seguimos trabajando en la misma meta, de llevar el evangelio y enseñar la palabra de Dios. Esa es la meta. Es lo que Pablo, Pedro y Apolos hacían. El problema fue de que los cristianos, los creyentes en la iglesia de Corintios, eran carnales todavía. No quisieron crecer espiritualmente. Quisieron seguir haciendo sus deseos carnales. Por tanto, eso les impedía crecer y llegaron a depender más en las enseñanzas del predicador en vez de depender en Dios. Entonces, eso fue lo que Pablo nos quiere decir con esta sección. Los predicadores, maestros, solamente son instrumentos para Él. Pero Dios es la persona que se encarga a crecer. Vamos a ver. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este día. Damos gracias por esta enseñanza que nos has dado en este libro. Damos gracias a Dios por los pastores, los maestros, los predicadores que nos has mandado. Por cada uno trae tu mensaje y cada uno que trae tu mensaje hemos podido aprender más sobre esos mensajes que nos dan. Te pido, Dios, que nos puedas seguir mandando más predicadores que enseñen tu palabra de verdad. Te pido, Dios, que podamos seguir escuchando y poder aplicar esas enseñanzas en nuestras vidas. Te pido, Dios, que nos cuides y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo.